Listo, perfecto. Buenos días. La Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida al foro Miradas Ecofeministas al Cambio Climático y a la Salud, el cual se realiza en el marco de la nueva versión del programa institucional de País en País, que este año tiene como eje temático territorio, paz y equidad. América Latina es una región que comparte procesos históricos y realidades sociales, culturales y económicas. Este 2020 miramos hacia ella con atención, hacia las naciones soberanas que la componen, en aras de proyectar acciones articuladas a través de la academia y la cultura, y aproximarnos a saberes de experiencias que estén al servicio de objetivos comunes. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares para celebrar y resignificar desde allí la presencia de la universidad en los territorios. Este momento es un momento para preguntarnos cómo hacerle frente a los retos de esta gran comunidad latina, desde la singularidad de cada país y al mismo tiempo como gran bloque regional. En este momento los dejamos con los moderadores del foro Miradas Ecofeministas al Cambio Climático y a la Salud, el profesor David Hernández Carmona, historiador y magíster en salud colectiva, y Manuela Gutiérrez García, ingeniera ambiental. Adelante a los moderadores. Bueno, buenos días para todos. Entonces vamos a presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Sí, qué pena. Listo. Bueno, vamos a presentar a las invitadas el día de hoy. La dinámica es, vamos a hacer en un principio 3 preguntas. Cada una de nuestras invitadas va a tener de 3 a 5 minutos para responderlas. Le doy paso al profesor David Hernández para hacer otras preguntas y finalmente las preguntas del público. ¿Listo? Entonces, dentro de nuestras invitadas está Antonella Rizzo, quien es gerente técnica e internacional para Cambio Climático de Argentina, de la organización Salud Sin Daño. Es licenciada en Gerenciamiento Ambiental y máster en Gestión Ambiental Metropolitana. Ha trabajado en distintas organizaciones relacionadas con el ambiente y la salud. Hace parte de la ONG Internacional Salud Sin Daño y busca una salida al desarrollo de la región ambientalmente sostenible. Le interesan los espacios diversos, desafiantes y que se planteen metas ambiciosas de mediano a largo plazo. También nos acompaña Dione Alexandra Cruz, es presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, es profesional en ciencias políticas, especialista en pensamiento estratégico y prospectiva y máster en administración de empresas. Tiene también un diplomado en Derechos Humanos y en docencia universitaria, con una experiencia de más de 15 años en formulación, implementación, evaluación de políticas en salud, participación, descentralización, movilización social y exigibilidad del derecho de la salud, sexualidad, lactancia materna, diálogo intercultural, desarrollo rural y gestión ambiental. También es catedrática universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, la Escuela Superior de Guerra y Universidad Nacional de Colombia, gerente de programas sociales y ambientales y consultora nacional e internacional de organizaciones públicas, privadas, comunitarias y étnicas. También es analista política para medios radiales y televisivos. Miembro fundador y presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Margarita Gutmann es coordinadora del proyecto 2084, Futuros Imaginarios, Observatorio Latinoamericano, OLA de New York School, arquitecta y doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, docente de Estudios Urbanos y Asuntos Internacionales y directora del Observatorio de América Latina. OLA de New School, fue becaria en el Instituto de Investigación Getty y en el Centro Internacional Woodrow Wilson. Becaria también en el Centro Internacional de Estudios Avanzados de la Universidad de Nueva York e investigadora principal en el Vera List Center for Art and Politics en The New School. También nos acompaña
Daniela Castro. Daniela Castro es socióloga y hace parte del equipo Programa Bienestar y Territorio de la Universidad de la Frontera de Chile. La profesora, por supuesto, Eliana Martínez, miembro del Comité Científico Emergencia Climática de la Gobernación de Antioquia de Colombia, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Es odontóloga, salubrista, especialista en gestión y planificación de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Es maestra y doctora en epidemiología con estudios postdoctorales en gobernanza, profesora adscrita al Departamento de Ciencias Básicas, Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia de Colombia, coordinadora de la línea de investigación Epidemiología y Salud Urbana del Grupo de Investigación de Epidemiología. Es promotora del Seminario Transdisciplinario en Salud Ambiental y Cambio Climático, miembro entonces también del Comité Científico de Emergencia Climática de la Gobernación de Antioquia, profesora invitada del Grupo de Investigación en Desigualdades en la Salud, Ecología y Condiciones de Empleo y el Centro de Políticas Públicas, JHU, UPF. Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra de España. Y también, finalmente, nos acompaña María Carrizosa, quien es arquitecta y filósofa colombiana, candidata a doctor en Política Pública Urbana en The New School en Nueva York, coordinadora del Observatorio de Latinoamérica, profesora en tema de viviendas, urbanismo e informalidad en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entonces, para recordarles las preguntas, la primera es ¿cuál es el rol de la mujer y el liderazgo requerido para hacer frente al cambio climático? La segunda, ¿cómo se asume el compromiso social y ciudadano y cuidado del ciudadano y protección del entorno para hacer frente al cambio climático? Cuidado, este compromiso frente a la protección de la familia, también a nivel escolar, laboral e institucional. Y si conocen, que nos comenten por favor experiencias inspiradoras para hacer frente al cambio climático o por supuesto si han hecho parte de alguna de estas. Empecemos por favor por la pregunta y tenemos entonces aproximadamente entre 3 y 5 minutos para cada una. Que empiece quién, Manuela. ¿A quién le da la palabra? Podemos empezar por Antonella. Podemos. Ahí abrí mi cámara. Gracias, Manuela. Yo estoy en Argentina y primero aclarar que no soy una especialista en género ni en feminismo. Bueno, pero sí soy feminista y sí desde mi trabajo en Salud Sin Daño ocupo un rol de liderazgo y desde ahí vamos pensando en nuestra organización cómo nuestro trabajo en cambio climático y en salud puede contribuir o nos interesa que contribuya a cerrar las brechas de género. Entonces ahí, ¿cómo es el rol de la mujer y ese liderazgo requerido? La pregunta que nos enviaron, ahí parte de lo que estamos haciendo es tratar de que en cualquier actividad y en cualquier proyecto empecemos a mirar las brechas de género y a cómo ayudar a que nosotras, las que estamos en una posición privilegiada, podamos ayudar a que otras también puedan ocupar estos espacios, ¿no? Sabemos que las mujeres, por ejemplo, en salud, son la enorme mayoría de la fuerza laboral, pero cuando empezamos a escalar jerárquicamente, esos espacios ya no son tan ocupados por mujeres. Muchas mujeres en posiciones de liderazgo son las únicas en ese espacio, y también sabemos que cuando las mujeres, profesionales o no, deciden ser madres, tienen algunas dificultades a veces para poder seguir avanzando en sus propias carreras. Entonces, cómo generar esos espacios es algo de lo que estamos haciendo, y por ahí creo que es parte de nuestro rol. No sé si de todas las mujeres en general, pero creo que, o sí, que en cualquier espacio el armar redes, estas redes de cuidado y estas redes para poder ir ayudando a cerrar esas brechas de género y poder realmente a cerrar sí, realmente son las brechas que tenemos para que sean más
las mujeres y otros géneros que puedan empezar a ocupar estos espacios y a tener voz y poder de decisión en todo espacio en el que podamos trabajar. Así que me parece que ese puede ser el rol, al menos las que en Salud Sandaño, de hecho, la mayoría somos mujeres y es una organización en la que podríamos decir que parte de los problemas que tenemos globalmente no están, porque es una organización que ya los salvó, digamos, y es una organización muy, muy, muy comprensiva y que mira esto todo el tiempo, en cómo no hacer peores las brechas sociales y que ya existen, ¿no? Y por lo menos cerrarlas en la medida de lo posible. Eso es lo que se me ocurre decir con respecto al rol. Y frente al cambio climático, nosotros lo que estamos haciendo es empezar a incorporar en todos los proyectos cuestiones de igualdad, de equidad y de género para que no se nos olvide, sea cambio climático en cuestiones de resiliencia, en cuestiones de adaptación o en cuestiones, por ejemplo, de compras sostenibles. El sector salud es uno que tiene muchísimo poder de compra, entonces desde su poder de compra se incorpora a criterios de género y de igualdad y de equidad, puede contribuir también a cerrar esas brechas. Así que nosotros trabajamos también para que los miembros, Salud Sanitaria trabaja con sistemas de salud de todo el mundo, empiecen a incorporar estos criterios en sus contratos y de esa manera empecemos también a poder monitorear cómo el sector contribuye también a cerrar las brechas de género. Hasta ahí llegué. Para esta pregunta. Profe, y la última pregunta que tenía Manuela, que era de las experiencias inspiradoras. Pensé que íbamos a hacer de una ¿Usted puede hablar de experiencias pregunta. inspiradoras? Sí, señora. Sí, perdón. Pensé Tranquila. que íbamos a hacer desde a una. En las experiencias inspiradoras creo que tenemos eso, la verdad que sí, de que en distintos lugares del mundo, pero hemos hecho, no sé, en el último seminario que hicimos el año pasado con la Universidad de Antioquia, algo de lo que hicimos desde Salud Sin Daño que sirvió es que las mujeres que quisieran, íbamos a viajar toda una semana a justamente Medellín, a hacer un encuentro de cambio climático y salud. Entonces, cuando se inscribían, algunas de las personas líderes de sistemas de salud de distintos lugares de América Latina les preguntábamos si había alguna mujer que estuviera amamantando y quisiera viajar con su hijo o hija. Y tuvimos algunos casos, entonces organizamos para que puedan viajar con sus acompañantes y puedan estar toda la semana trabajando. Que quisieran hacerlo, ¿no? Porque tampoco es que hay una obligación de que una mujer que cuando está amamantando también viaje por trabajo, pero es una que quisiera ir porque considera una oportunidad, ese seminario, ese encuentro con sus colegas de distintos lugares de América Latina, que pudiera hacerlo para nosotros era importante. Y eso es algo que hicimos el año pasado y que es tan simple como poner un ítem más en la inscripción a un congreso y después, por supuesto, es algo que va a tener que tener un reflejo en el presupuesto, porque vas a tener que invertir más en esa persona que en otras para que pueda hacer la actividad con tranquilidad. Fijarnos que cuando organizamos un evento, algo que hablábamos con Liliana, que haya lugares para amamantar, que haya lugar, si hay niños y niñas que tengan que estar en algún espacio, puedan hacerlo. Que eso permite que la persona que esté a cargo de un niño o una niña, sea un hombre o sea una mujer, pueda hacerlo. Y otra cosa de lo que sí tenemos experiencias interesantes es esto de los hospitales empezando a incorporar criterios en sus contratos, sea para organización de eventos o sea también para comprar servicios. Preguntar, entre las preguntas que nosotros hacemos de Salud Sin Daño y también hacen algunos de nuestros miembros en América Latina, es preguntar si en el directorio de la empresa hay mujeres, si tienen políticas de género, si tienen políticas de equidad social. Y empezar a hacer esas preguntas a los proveedores es interesante. Y empezar a evaluar a tus proveedores con esos criterios. Es algo que en Salud Sin Daño en América Latina ya se hace y que los miembros de la red ya están empezando a hacer también. Y de a poco vamos empezando a tener más datos también en cómo se hace esto y esperamos tener también lineamientos y guías para los miembros para que pueda ser más simple también, para quien no sabe cómo hacerlo pueda empezar de a poco a incorporar estos criterios. Gracias, profesora, por su aporte. Manuela, continuamos con Margarita, adelante. Hola a todos. También le pediría a María que abra su micrófono y su pantalla. Primero que nada, les quiero agradecer muchísimo
a Eliana la invitación y a los organizadores que hayan contado con nosotras para participar en este conversatorio, en esta conversación de intercambio. Y acto seguido tengo que decir que, primero que nada, quiero agradecer a María, que se sumó, porque María es la coordinadora del Observatorio Latinoamericano en la New School University y además el alma inspiradora del programa que les queremos comentar. Acto seguido, lo que quiero decir que soy argentina, pero estoy en Nueva York, en la New School, desde hace una pila de años, 2 décadas ya van, y no soy especialista, tengo que decir lo mismo que mi compañera argentina, no soy especialista en género, no soy especialista en cambio climático, y creo que sé algo más de cuestiones urbanas, que es el campo de mi especialización, y en anticipaciones de futuro, en pensar acerca del futuro. Y tanto el trabajo en los estudios urbanos como los estudios de futuro están profundamente ligados a los temas de salud y a los temas de ecología. Cuando trabajamos en temas urbanos, el tema del cambio climático está presente continuamente, es uno de los factores que estudiamos y que trabajamos, y el tema de la salud se ha hecho claro en estos últimos meses durante la pandemia, cuán ligado está a temas urbanos, a cuestiones urbanas, a las maneras de entender lo que es una ciudad, entender lo que es una sociedad en funcionamiento y entender lo que son las políticas públicas. Eso en cuanto en general. Con respecto al rol de la mujer en el liderazgo, ya dije que al menos yo personalmente no soy especialista en temas de género, no he trabajado, salvo lateralmente, pero no profesionalmente, con grupos feministas, pero creo que la mujer debe conquistar un rol de liderazgo porque nadie nos lo va a dar. Y quiero pasar directamente al tema de las experiencias inspiradoras, como muy amablemente lo calificaron. Y ahí sí queremos compartir con ustedes un programa que desde el Observatorio Latinoamericano largamos hace muy poquito, en la mitad de la pandemia, que me gustaría, para hablar de él, si tengo y tenemos con María unos 3 o 4 minutos más, si ustedes nos permiten, quisiéramos compartir pantalla. Claro que sí. ¿Puede ser? No escuché. Claro que sí, adelante. Muchísimas gracias. Entonces voy a compartir pantalla, ustedes van a... me dicen si la ven y voy a pasar la presentación, que vamos a pasarla muy brevemente, pero sí queremos compartirla a full. ¿La pueden ver? Sí, la vemos bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces, este proyecto, como les comentaba, nació en la mitad de la pandemia. Y nació en la mitad de la pandemia porque teníamos que profundamente hacer algo, movernos. Y lo que hicimos entonces es pensar en este trabajo compartido de pensar y de formular futuros imaginados, pero desde el sur, desde nuestra región latinoamericana. Y tenemos una certeza, que es que el futuro aún no tiene dueños y pertenece a quien lo imagina. Pero si pensamos que el futuro sí tiene algunos dueños, vamos a ver que esos dueños por lo general son hombres. Y nosotros creemos que tenemos que habilitar las voces, escuchar, digamos, las voces que están habilitadas, pero que nadie las escucha, sobre qué expectativas tenemos para el futuro. Y en ese futuro entran cuestiones de género, entran cuestiones
de cambio climático, entran cuestiones de inequidad, de desigualdad, de pobreza, de vulnerabilidad, etc. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un llamado a ocupar ese futuro, y ocupar ese futuro en base a los valores de inclusión y de igualdad que nos guían. Entonces, queremos trabajar, y ya empezamos a trabajar con una serie de instituciones, desde las ciudades latinoamericanas, ofrecer canales de reflexión para expandir las posibilidades del desarrollo urbano, inclusivo y con justicia social. Y creemos que imaginar el futuro es, y nos apoyan muchos académicos y muchos especialistas y muchos expertos de la vida, imaginar el futuro es la primera acción que necesitamos para que ese futuro se haga en alguna parte realidad. Quizás no podemos hacer realidad todo lo que queremos, ese futuro, ese escenario del deseo que queremos, pero sí podemos saber cómo tomar las acciones al día de hoy. Es decir, imaginando el futuro, imaginando lo que queremos que sea nuestra vida con inclusión y justicia en el futuro, nosotros podemos decidir qué hacemos al día de hoy, si vamos para un lado o vamos para otro. Entonces, esto tiene ante en la Argentina, desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, hemos imaginado el futuro en medio de la crisis que asoló a nuestro país, crisis económica, política y social del 2001, sobre Buenos Aires 2050. Hemos tenido algunos resultados, un libro, etcétera. Es decir, que hemos tenido experiencia en esto y ha sido una experiencia muy positiva. En cuanto a los objetivos, le voy a pedir a María que los siga. María. Perdón. Este proyecto tiene 4 objetivos que se encadenan unos a otros. El primero es activar en las personas la capacidad de apropiarse del futuro. Esa capacidad no está distribuida equitativamente, sino que unos tienen más capacidad y se sienten como con más derecho de soñar el futuro, y creemos que podemos cumplir un rol de activar e incitar a otras poblaciones, más mujeres que hombres, más niños que adultos, más minorías que mayorías en este proceso. El segundo objetivo es, una vez se haya activado esa capacidad de imaginar el futuro, compartir esas imaginaciones que salen de distintas voces en una misma plataforma donde se puedan ver los unos a los otros y compararlos y conversar y verlos todos en un mismo lugar. El tercer objetivo es, una vez se haya visto todas estas imaginaciones y se compartan, poder dialogar sobre ellas y aprender algo. Es simplemente compartimos para poder dialogar y aprender en conjunto. Y el último es lograr conectar eso que hemos aprendido con otras, y digamos, traducir esas imaginaciones ciudadanas y traducirlas a un lenguaje que sea legible para los tomadores de decisión. Entonces tenemos varias actividades, yo creo que no voy a entrar en detalle en esto, estamos en una convocatoria, compartiremos esto en lo que hemos llamado el Museo de Futuros, estableceremos unas mesas de diálogos que ojalá puedan desde la Universidad de Antioquia más y más de sus estudiantes, profesores y trabajadores participar en estas mesas de diálogos, y luego ciertas publicaciones de socialización de lo que hemos aprendido. Por el momento estamos trabajando con estas instituciones, con la Universidad de Buenos Aires, la Fundación de Urbanismo y Ciudad en Movimiento, Universidad Sin Córdoba, en La Plata, la Universidad del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción en Buenos Aires, y varios museos del Ministerio de Cultura. En Colombia también estamos trabajando con otras instituciones. ¿Puedes pasar? Universidades, sobre todo la Universidad de los Andes, la Universidad de la Antioquia, muy importantemente, la Universidad de ICESI en Cali, el Rosario en Bogotá, y también el Museo La Tertulia en Cali también. Muchísimas gracias, María. Lo que queremos decir es que nuestra conversación con Eliana
Fue una de las primeras conversaciones que tuvimos y le agradecemos muchísimo a Eliana por el entusiasmo y la pasión que ha puesto en colaborar, participar y empujar este proyecto. No vamos a ir más allá para no tomar más tiempo, pero esta es una convocatoria abierta, pública, y esperamos que dinamice fundamentalmente la escucha y la diseminación de las voces de las minorías, de las mujeres, de los niños y de la población más vulnerable de nuestra región latinoamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, les repetiré las preguntas y continuamos, por favor, con Dione y Daniela. ¿Listo? ¿Cuál es el rol de la mujer y el liderazgo requerido para hacer frente al cambio climático? ¿Cómo se asume el compromiso social y ciudadano del cuidado y protección del entorno para enfrentar el cambio climático, del entorno familiar, escolar, laboral, institucional? Y si conocen experiencias inspiradoras o ustedes mismas hacen parte de ellas para hacer frente al cambio climático. Gracias, querida Manuela, un gusto estar con ustedes. Un saludo muy especial a la Universidad de Antioquia, en particular a nuestra querida profesora Eliana Martínez por haber propiciado este encuentro maravilloso con estas hermanas latinoamericanas, fantásticas, cada una en sus experiencias vitales, en su compromiso con la vida, con la defensa pues de la vida en realidad. Eso es lo que hacemos básicamente cuando hablamos de cambio climático y hablamos de liderazgo femenino. Bueno, yo les quiero contar un poco sobre estas preguntas que Manuela nos formula, que son tan interesantes, algunas reflexiones sobre el rol de la mujer y el liderazgo requerido para hacer frente al cambio climático. Sobre esa primera pregunta, quisiera hacer como una remembranza a lo que las mujeres hemos significado en la historia de la humanidad. Tener en cuenta que las mujeres, digamos que en la historia fuimos portadoras del mensaje de la defensa de la vida, siempre digamos el desarrollo de nuestras intuiciones nos hicieron mucho más cercanas al mundo de la naturaleza, al mundo de los seres vivos, mucho más que los hombres. Y esa característica particular dio origen a que las mujeres en la Edad Media fueran llevadas a las hogueras y fueran condenadas y fueran perseguidas. Y ese ejercicio de persecución llevó a que las mujeres de alguna manera olvidasen todo ese potencial y ese enorme valor, a pesar de que está inherente a nosotras, está allí latente. El castigo y la persecución fueron tan violentos y tan arrasantes que definitivamente, digamos que lograron que nosotras nos olvidáramos de ese enorme valor. Entonces, una de las tareas fundamentales que tenemos las mujeres es recordar y hacer memoria histórica, pero una memoria con un trasfondo muy, muy antiguo de lo que ha sido el aporte de las mujeres al desarrollo mismo de la civilización humana y lo que tiene que ver con el relacionamiento de las mujeres y de los hombres también con la naturaleza. Todas las civilizaciones antiguas de América, desde Caral, que es la más antigua de todas, 5.000 años antes de Cristo, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ubicada en el Perú, pues encontramos vestigios de ese valor tan enorme que tenían las mujeres en sus comunidades, de la cercanía que tenían con la tierra, incluso en las comunidades incas, quien ponía la semillita en épocas de ovulación eran las mujeres, dándole entonces a la semilla todo ese poder, digamos, y esa fuerza para que los cultivos fueran prósperos y fueran fértiles. Y esto se hacía además en épocas lunares, ¿no? O sea, había toda una relación entre los calendarios lunares, los calendarios naturales y los desarrollos, digamos, de hombres y mujeres y el ejercicio de los roles, unos roles pues muy marcados y muy diferenciales. A la llegada de los españoles a estos territorios, a nuestra América, pues el despojo va a ser absolutamente violento y una de las estrategias que utilizan los españoles es precisamente violentar a las mujeres, abusar de ellas, violarlas, poseerlas,
Y entre otras cosas, pues los españoles venían con unas mujeres acompañantes básicamente en una situación de esclavitud que los indígenas, nuestros pueblos originarios, observan y les parece muy confuso en relación con lo que digamos, con la relación que se traía ancestral de respeto por las mujeres y de representación en la tierra de lo que conocemos como la Pachamama, la madre tierra, ¿no? La mujer es la expresión de la Pachamama, su condición biológica también natural, la posibilidad de dar vida, que no es por supuesto, la única expresión, pero sin duda alguna es una de sus características, pues materializa, y esto también le imprime unas condiciones en los roles que asumen las mujeres a través de la historia, muy referidas a esa ética del cuidado, a proteger a los demás. No gratuitamente, Antonella nos comentaba que la mayoría de los profesionales que están dedicados al campo de la salud son mujeres, y no solamente en el campo de la salud. Si hablamos de los temas ambientales, vamos a encontrar también una fuerte preeminencia de liderazgos femeninos, y en otros campos igualmente, ¿no? Los temas de los derechos de los niños y las niñas, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de las comunidades vulnerables, ¿no? Las comunidades indígenas, afrocolombianas, tienen mucho que ver con las luchas feministas y con las luchas de las mujeres. Entonces, yo creo que vale la pena recordar todo esto para entender cuál puede ser el rol y cuáles son esos relacionamientos con el mundo masculino y el desarrollo de las nuevas masculinidades. Yo creo que ahí tenemos un desafío muy importante, y es construir nuevas reflexiones en torno a lo que hacen también los hombres, al llamado que la sociedad les hace en relación con las éticas del cuidado, y a replantear el modelo de desarrollo económico que tenemos, que nos ha llevado a una suerte de locura, en la cual estamos sumidos en unos indicadores altísimos de pobreza, de inequidad, de violencia, de criminalidad y de pandemias. Esta pandemia no va a ser la única ni la última, y las más duras que se anuncian tienen que ver justamente con el cambio climático. Nosotros en este momento estamos viviendo los impactos de la llegada del huracán ETA a San Andrés Islas, nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con una ferocidad impresionante, con una gran capacidad de destrucción, y todos estamos pues pendientes obviamente de la evolución de la pandemia, y una y otra cosa tienen una relación bastante imbricada que a veces no comprendemos. Yo creo que el rol de la mujer tiene que ver con comprender esas relaciones sistémicas que a veces para el mundo masculino no son fáciles, y probablemente por los estilos de educación y por la manera como nos han formado de forma diferencial a hombres y mujeres. Y creo que ese es un reto importante. El compromiso social y ciudadano del cuidado y la protección del entorno para hacer frente al cambio climático lo asumimos las mujeres con la vida misma. Yo quiero aquí rendir un homenaje a las más de 100 mujeres que han muerto en los últimos años en Colombia, lideresas sociales muy valiosas. Se hizo un análisis desde el 2013 hasta el 2019 y se cuantificaron 84 mujeres lideresas asesinadas en distintos lugares del territorio nacional, mujeres indígenas, campesinas, afrocolombianas, mujeres defensoras del territorio, del agua, de la paz, lideresas en procesos de restitución de tierras despojadas por actores violentos. Y últimamente pues asistimos a la muerte de Juana Perea, una lideresa maravillosa ubicada en Nuquí, Chocó, colombo española, ella con un proyecto ecoturístico hermoso en el que buscaba que además toda su comunidad, todas las personas que hacen parte de este sector del ecoturismo, pues transitaran hacia unos hoteles con una oferta biosegura para la pandemia, pero también con una gran responsabilidad social. Y ella en particular venía organizando a las mujeres del departamento del Chocó en este municipio, en Nuquí, que es un paraíso terrenal donde hacen avistamiento de las ballenas y demás. Esta muerte de esta mujer es otra de las muertes que se suman a esas cifras que a veces nosotros las vemos con una cierta indiferencia, y es para decir que el compromiso se asume con la vida misma, porque las violencias de género tienen mucho que ver con esta situación de discriminación y de cultura patriarcal en la que estamos sumidos.
No es gratuito que a las mujeres lideresas se les ataque desde la violencia sexual, desde los acosos, desde las amenazas a la familia y a la comunidad más cercana. Se entiende muy bien que la mujer tiene un compromiso con la vida y que le preocupan sus cercanos de una manera muy sensible y muy estrecha a su corazón. Y por ahí los violentos, pues obviamente atacan y agreden a nuestras mujeres. Y los indicadores de impunidad son absolutamente altos. En este mismo estudio se señala como la gran mayoría de los casos, el 91% de los casos no tienen ninguna sentencia en firme. En ese mismo periodo se documentaron por parte de estas organizaciones 1.339 agresiones contra mujeres. Imagínense ustedes el volumen de lo que estamos hablando, la problemática a la que nos estamos enfrentando. Y finalmente, en cuanto a las experiencias inspiradoras, bueno, hay cantidad de experiencias. Yo quisiera aquí relatarles muy rápido algunas de las que conozco, que además sería un ejercicio muy bonito de hacer de la mano de la Universidad de Antioquia y de todas estas mujeres maravillosas que nos acompañan, de nuestro querido David Hernández, y es documentar y sistematizar esas experiencias porque son bastantes. La experiencia de las mujeres de la Sierra Nevada de Santa Marta, las mujeres Cogis, Arhuacas, Huihuas, Cancuamas, en la defensa de la sierra, en la defensa del agua y el territorio, las mingas que están por todo el país, pero podríamos destacar el trabajo del Cauca, las mujeres indígenas Misak, que son columna vertebral del ejercicio de minga, las comunidades afro en Montes de María y Canal del Dique, que también han resistido ante embates violentos bastante agudos y sin embargo siguen defendiendo el territorio, siguen defendiendo el derecho al agua potable, los derechos sexuales y reproductivos, porque todo esto está de la mano, reitero. Las mujeres del norte del Cauca, como nuestra querida Francia Márquez, nuestra querida Rosana Mejía, que son mujeres que también con su propia vida han defendido sus territorios y sus comunidades hermanas. Les podría citar el caso de las mujeres citadinas, que a pesar de la inseguridad toman su bicicleta y enfrentan la precariedad de a veces de las infraestructuras, de la falta de condiciones, de la cultura respetuosa por los peatones y los ciclistas, y sin embargo le apuestan a una desintoxicación de nuestros ambientes y contribuyen a una mejor calidad del aire. También tendría que mencionar aquí obligatoriamente la experiencia de Conchita Matabanchoy en La Cocha, en la laguna de La Cocha en Nariño, de la mano de la Asociación para el Desarrollo Campesino, que hacen un trabajo bellísimo en torno a lo que significa el buen vivir, el summa causai en quichua, que es una filosofía de vida justamente muy femenina y muy feminista también, porque es la relación armónica del ser humano con los demás y con la naturaleza. Entonces tenemos cantidad de experiencias hermosas en nuestro país y en América, nuestra América Latina, de mujeres que han asumido con gran valor lo que significa esto. Nosotros en la Asociación Colombiana de Salud Pública procuramos también aportar en este ejercicio. Eliana nos acompaña, tenemos esa fortuna, ese inmenso honor de contar con una persona de las calidades humanas, profesionales y sociales de Eliana Martínez, y allí tenemos unos grupos también de reflexión constante. Tenemos un grupo de salud ambiental que está todo el tiempo haciendo una mirada crítica y propositiva sobre los temas de la calidad del aire, sobre temas de el acceso al agua potable, la calidad del agua que consumimos los colombianos. Más de 6 millones de compatriotas consumen aguas contaminadas. El tema del territorio, ¿no? Es un llamado constante que hace la asociación, porque entendemos que la salud pública se construye desde ese enfoque de los determinantes sociales. Y allí el papel de las mujeres ha sido central. Y tal vez no reconocido, no suficientemente reconocido, y por eso pues en la asociación también le apostamos a los liderazgos femeninos, no gratuitamente, pues tenemos en nuestra junta directiva un importante número de mujeres, y quien les habla, tengo el honor de ser su presidenta desde el año pasado hacia el mes de mayo, junio. Entonces, bueno, para servirles en lo que necesiten, me alegra mucho compartir con ustedes y estoy atenta a lo siguiente en la sesión de trabajo. Bueno, adelante, Daniela. Oh, María, ¿tienes una pregunta? María.
Daniela, adelante. Muchas gracias. Hola, primero que todo quiero saludarlas y contarles que mi nombre es Daniela Castro, yo soy socióloga, formo parte de un programa muy incipiente, muy reciente de una universidad regional en Chile, del sur de Chile específicamente en la región de la Araucanía y en la ciudad de Temuco, y hoy día estoy en representación de Angélica, que iba a ser la expositora en esta oportunidad y coordinadora y representante del programa Bienestar y Territorio, que así se denomina la iniciativa que engloba estas preocupaciones de cambio climático y salud en nuestra universidad. Respecto de las preguntas, he tenido poco tiempo para reflexionar en torno a ellas, pero comparto la visión que compartió en un inicio Antonella, ¿verdad? De que la realidad en Chile es muy similar a la realidad descrita en otros países de Latinoamérica, donde la necesidad de las mujeres de movilizarse o el rol movilizador de las mujeres ha sido a partir de un contexto de desigualdad e inequidad que nos ha obligado a organizarnos y actuar, ¿verdad? Ese ha sido el principal detonante de estos movimientos feministas que a la fecha han logrado gran notoriedad y relevancia, ¿verdad? En el caso de Chile tenemos el caso de las tesis, ¿verdad? Que es conocido mundialmente como una organización de mujeres que ha sido capaz de relevar las preocupaciones que tenemos todas, ¿verdad? La inseguridad permanente en las calles, esto que mencionaba también la expositora anterior, ¿verdad? Los apremios reiterados en el caso de las líderes sociales. Entonces, el relevar esos asuntos ha sido una necesidad, pero muy asociado a este contexto de desigualdad y a este rol histórico, ¿verdad? De desmedro en el que hemos estado las mujeres. Respecto del compromiso social y ciudadano, que va muy de la mano con lo anterior, ¿verdad? La mujer sin duda que ha ocupado un rol de protección muy asociado a estos temas que son globales, ¿verdad? El cuidado de la familia, el cuidado de los temas reproductivos, la preocupación por el medio ambiente, son temas mucho más sensibles, ¿verdad? Que han sido históricamente asociados al rol de la mujer. Entonces, de alguna manera, desde las diferentes esferas hoy día, mujeres profesionales, ¿verdad? Mujeres en una posición de privilegio, como lo hacía ver Antonella, ¿verdad? Han tenido la oportunidad de actuar y de transformarse en líderes y relevar estos temas tan importantes. Finalmente, contarle respecto de las experiencias inspiradoras, ¿verdad? En Chile tenemos mujeres muy relevantes que así han sido reconocidas a nivel internacional por ser líderes en movimientos de protección de la tierra, del agua. Tenemos acá, yo busqué el caso emblemático de las hermanas Quintremán, ¿verdad? Que en los 90 fueron muy notorias en Chile por oponerse de manera muy fuerte a la instalación de hidroeléctricas en territorios mapuche, ¿verdad? La población indígena mayoritaria que tenemos en Chile son los mapuches y han sido gran parte de mujeres líderes de esa etnia las que han sido capaces de oponerse a las grandes empresas que van en desmedro del medio ambiente. El último caso que tenemos, también asociado a lo que exponía la expositora anterior, ¿verdad? Tenemos el caso de Macarena Valdés, que es un caso emblemático de una activista socioambiental chilena que lideró durante el 2016 o hasta el 2016, ¿verdad? La lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica también, y que al día de hoy, ¿verdad? Se encuentra investigada su muerte como un posible asesinato, resultado, ¿verdad? De este descontento de las grandes empresas respecto del rol que juegan estas líderes mujeres en la defensa de los territorios, de las aguas en el sur de Chile. ¿Sí? Esos son dos casos emblemáticos que podemos destacar o que yo puedo destacar como experiencias inspiradoras desde el rol de la mujer, ¿verdad? Eso les podría contar por ahora. Bueno, Antonella, ¿nos quiere decir algo en este momento? Hola, sí, al final voy a poder quedarme, así que Bueno, así que voy a poder quedarme, pero no sé, sí, me parece que es súper interesante lo que viene surgiendo. Estaba pensando, hay un artículo, bueno, que pasaron en el seminario para esta semana, en donde Yayo Herrero habla de la deuda ecológica y de género, y también habla de los temas de alfabetización, que es verdad, ¿no? La cuestión del desconocimiento, así como me parece todos los que estamos en este seminario hoy, estamos aprendiendo de género y de desigualdad y
y es un desafío en cómo incorporarlo a todo el trabajo que hacemos. Y lo mismo pasa con temas ambientales y de ecología y de cambio climático, que son cuestiones absolutamente integradas, digamos. No es posible resolver todos los temas de género desde un ministerio que se ocupe de género, así como no es posible resolver el cambio climático solamente desde un ministerio de ambiente. Son necesariamente temas que atraviesan a toda nuestra sociedad, a las economías, y tienen que ser abordados de esa manera. Y esa interdependencia entre los dos temas me parece que es súper valioso y que son lo que estamos trabajando, y en que no vamos a poder resolver cambio climático si no resolvemos otras cuestiones de desigualdad, y no vamos a poder resolver las cuestiones de desigualdad y las brechas de género si no resolvemos cambio climático tampoco. Entonces tenemos ahí mucho que hacer, y es importante, sí, desde estas redes de cuidado que surgen los liderazgos femeninos por su propio rol, y podríamos decir histórico, cultural, en que son las mujeres las que asumen ese rol de cuidado muchas veces, que es parte de lo que queremos cambiar, para que no sea solamente, o que sea una elección, y que no sea por obligación. Pero no sé si queda alguien más por hablar. Me puedo quedar, así que podemos seguir después conversando. Gracias, Manuela. Listo. Si alguien tiene una pregunta específica, o podemos continuar con el profesor David. Profesoras, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quiere interpelar algo, o puedo continuar como con dos preguntitas que tengo yo para que nos ilustren y nos ayuden a comprender este fenómeno. Y después me dejas hablar, ¿cierto? Ay, Eliana, sí, mi amor, sí, qué pena. Bueno, no, Eliana, que como es de la casa, como Eliana es de la casa, Sí. entonces, claro, Eliana. No te preocupes, que estoy muy agradecida con estas mujeres tan especiales, tan cercanas, y cómo ha permitido la pandemia generar estas oportunidades de diálogo. Antes nos preocupábamos que si el tiquete, que cuándo, que la semana, que las afugias de las agendas, y claro, por supuesto estamos muy ocupados y muy ocupadas, pero se nos ha dado la oportunidad de encontrarnos en estas sensibilidades y motivaciones y responsabilidades políticas, en asumirnos en las tareas que hacemos desde los liderazgos que nos asumimos y queremos seguir fortaleciendo, pues no conocernos y estar aquí conversando. O sea, yo agradezco y estoy muy feliz, porque creo que se van a tejer siempre tejer oportunidades para seguir construyendo. Por supuesto, construyendo conceptos que no tenemos todavía muy seguros, muy firmes o muy arraigados. Y Dione nos hacía una exposición muy interesante y nos recreó en esa historia lo que debería ser nuestra respuesta frente a asumir posiciones desde nuestro ser mujer, para intentar cerrar brechas tremendas en nuestra América Latina y en todo el mundo, porque las diferencias se suscitan en espacios de poder, se suscitan en el hogar, se transmiten, van saliendo o emergiendo, inclusive en los diálogos cuando estamos en nuestros procesos de formación, en lo que implican los juegos, ¿cierto? Estar jugando cuando somos adolescentes. Aquí estoy recreando un montón de momentos, y que hoy, precisamente alrededor de la incertidumbre y de lo que la pandemia viene generando, pues el cuidado, esto del cuidado que es en esencia propio de nosotras las mujeres, quienes nos hemos, por nuestra biología y por nuestras motivaciones mismas, hemos asumido y lo seguimos haciendo, aun cuando en estas nuevas masculinidades y en estos diálogos desde varias miradas existe el cuidado con un gran aporte y un gran, digamos, pensamiento de cuáles serían esos desafíos. Es en nosotros la manera natural de concebirlo, y qué más que pensar en las estrategias para cerrar esas brechas frente al cuidado en esos diálogos con los roles que asumimos en estos liderazgos para pensar. Ustedes me hacen acá sentir un diálogo con jóvenes. Hace unos pocos días, mujeres en la ciencia, por ejemplo, en las que unas chicas muy jóvenes, motivadas precisamente por cerrar esas brechas en la ciencia, intentan con jovencitas, mujeres
que están en estos procesos de soñarse sus vidas académicas y profesionales, cómo entrar en darse el espacio, la posición con sus conocimientos y sus inquietudes frente a espacios donde tal vez no es fácil darse al trasegar o al camino científico. Lo recordaba también por la reciente actividad que tuviera el país con la misión de sabios o nuestra ministra de Ciencias, que es una mujer afrocientífica, y todas las situaciones por las que ha tenido que trasegar para mantener sus buenas y sus intenciones, por supuesto políticas, de darle un sentido a las perspectivas que construyeran los sabios para seguir pensándose el país al 2040, 2045, no solo de cara a los ODS. Y bueno, todo esto va tejiendo asuntos donde el cerrar la brecha nos tiene que poner a hablar como mujeres, ¿sí? Como mujeres desde ese rol, desde esa postura de asumir que en un aula de clase somos líderes y estamos allí con una responsabilidad de acompañar esos procesos de transformación. En nuestros proyectos somos líderes, en nuestros encuentros con distintos grupos de interés asumimos responsabilidades. Y eso es lo que estamos escuchando de este encuentro. Y por supuesto, cuando a mí me invitan a ser parte de un comité científico porque un gobernador declara la emergencia climática, independiente de lo que eso signifique, es ante una crisis social y ecológica como la que tenemos, cómo no asumir o empezar a entender elementos de esta realidad económica, social, de estas fragilidades, y que el cuidado tenga unos elementos importantes para hablar de la economía del cuidado, para hablar de las formas paritarias en los procesos de decisiones políticas que abrigan esperanzas para que esas miradas sean más horizontales, para plantear que los asuntos de adaptación a cambio climático, los asuntos de resiliencia, resistencia o reexistencia, como algunos quisieran llamarlo, pues plantea esas posibilidades desde la oportunidad misma que nosotras tenemos para tejer esas redes, para tejer esas posibilidades de sueños frente a lo que muchos están hoy en el mundo refiriéndose a los tiempos cero, a se nos acabaron los recursos, a qué vamos a seguir planteando para continuar o en este desarrollo acelerado o en esta manera de, como decía Marga, me encanta ese proyecto, es muy lindo y ojalá luego podamos ver cómo nos articulamos todas a esos futuros que nos imaginamos y los vamos a hacer posibles, pero los vamos a hacer posibles con otras generaciones, con el acompañamiento y poder tomar de la mano a las otras mujeres que quieran asumir esos cambios importantes. Me encanta, aunque no es tan Angélica, pero que nos acompaña Daniela, porque la interculturalidad en la Araucanía, de donde ellos están hoy ubicados con su universidad, nos enseña precisamente esa defensa a ultranza de la tierra en eso mismo, que es asumirnos en un proceso colectivo, respetando a los otros y a las mujeres que en esa tradición, en esa oralidad y en esos cambios que también se van generando intergeneracionalmente, pues nos enseñan y tenemos que seguir tejiendo y dándole sentido mismo a la vida que sigue, a la vida que si se agota, si se acaba, pues habrá que recoger, habrá que repensar y habrá que continuar, porque también somos finitos, ¿sí? Somos finitos en nuestro asunto biológico, pero en nuestros pensamientos y en nuestros sueños otros lo seguirán tejiendo. Yo tenía muchos deseos de encontrarme hoy con ustedes porque los retos son muchos, porque las agendas para construir temas no es el asunto solo del género por el género, las diferencias existen, las brechas son las que son, sino que tenía también el deseo de transmitir en estas miradas como la experiencia misma de lo que es abrirse una serie, digamos, de oportunidades frente a algunos asuntos de la salud pública que pueden, en su tradición y en su construcción de cómo se ha gestionado este conocimiento, ser muy con esas miradas muy masculinas o de posicionamientos de lo que es y ha sido el pensamiento de salud pública, y que por supuesto también ha venido cambiando con muchísima incidencia en los últimos años para darle paso al diálogo entre hombres y mujeres que se piensan un mundo diferente.
yo quería pues como dejar esto porque creo que pueden ya tener del otro lado de nuestras pantallas preguntas las personas y que nos ayudemos a seguir aprendiendo de este asunto que Yayo Herrero lo decía, pues Antonella habla del ecofeminismo, habrán muchas otras pensadoras y muchas otras perspectivas, pero acá es tomar conciencia y esa sería mi invitación a que hay una verdadera crisis social y ecológica que tenemos que asumir para acompañar, no como el Atlas que carga el mundo, pero sí con nuestros pequeños espacios para generar procesos de cambio y quizás entender esas estrategias un poco más frente al cierre de esas brechas en las decisiones que podamos acompañar. Bueno, Manu, eso era lo que quería decir. Ahora sí, David, cuente qué más se le ocurre en sus preguntas. Pero un paréntesis, profe David, para recordarle a las personas que nos están acompañando que pueden hacer las preguntas a través de los comentarios de la transmisión. Adelante, profe. Bueno, gracias. Yo le pido disculpas a Eliana, pero como Eliana es de la casa, entonces se me pasó, aunque la tenía muy presente. Bueno, yo quiero retomar algo que la profe Eliana, digamos, nos llama la atención, que es muy importante, y es el tema del cuidado. Definitivamente, la crisis actual es una crisis del cuidado. Esa es la crisis, digamos, del proyecto moderno. Es un proyecto que fracasó evidentemente. El siglo XX demostró que si seguíamos como veníamos, digamos que no tenemos futuro y el futuro cada vez será peor. En esa, digamos, en esa mirada un poco, ¿cómo entran para ustedes entonces a jugar ahí la mirada de género, el feminismo o el ecofeminismo? ¿Cómo creen ustedes que esta corriente puede apoyar a centrar la discusión en la salud, en la vida y en toda su diversidad en un momento actual de crisis? ¿Cuál sería, digamos, ese aporte que le hace el feminismo o el género a esa visión de salida? ¿Qué creen ustedes? Esa es como una primera pregunta. Y una segunda pregunta que está muy amarrada a esto y a lo que hemos ya conversado es cómo, y lo que acaba de decir también Antonella, cómo involucrar a los hombres, cómo alfabetizar a los hombres, si lo quisiéramos decir así, en el cuidado de la salud y la vida, o sea, el cuidado también de sí mismo, porque ahí también tenemos brechas gigantes en el cuidado, digamos, de los hombres y de las mujeres en relación con sí mismo, el cuidado de la vida y una distribución más equitativa de los roles, que realmente haya equidad e igualdad en ese asunto y que no siga existiendo esas brechas que con la pandemia, por ejemplo, se han visto aumentadas porque las mujeres han cargado con el mayor peso del cuidado tanto de sí mismas, del hogar, de los enfermos, de la comunidad. ¿Cómo bajarle, cómo generar, digamos, estrategias para involucrar a los hombres? Que el cuidado no es un asunto únicamente de mujeres, sino que tiene que ser un asunto de todos los seres humanos, donde tengamos que cuidar nosotros mismos, nuestro entorno y generar, digamos, condiciones de equidad. ¿Qué creen ustedes? Si quieren, empecemos o con Eliana o con Antonella, como quieran. Yo empiezo, si quieren. Me hace acordar algo que hicimos el año pasado con Eliana, y supongo que otros habrán hecho también, que cuando hicimos el foro de cambio climático y salud, hicimos una sesión de género. Trajimos a una especialista en cambio climático y género, que explicó cuáles eran los conceptos básicos, cuáles eran las brechas, conceptos como el de pobreza de tiempo. Y después eso lo continuamos nosotros. Nosotros teníamos en Salud Sin Daño en esos días también un taller de compras sostenibles con nuestra red, en la que la mayoría son mujeres las que lideran esos procesos, pero también hay varones. Hicimos otra sesión de género y empezamos a hablar sin cómo incorporarlo a los procesos de compra, pero también explicamos algunos conceptos y cómo se resuelven estas brechas, qué alternativas hay. Y la verdad que eso generó primero que muchas personas cuenten experiencias personales y cómo vivían ellas. Y ellos, en estos procesos, digamos, en esto que está pasando en nuestra sociedad, cómo lo estaban percibiendo, cómo eso afectaba en sus trabajos y en sus vidas. Y hubieron varones que hablaron ahí también. Y lo bueno fue este no ataque, sino porque a veces hay una percepción de qué es el ecofeminismo, qué es el feminismo, y uno a veces ignora, en esto de la alfabetización que hablábamos, no ignora, entonces uno tiene percepción por lo que dicen los medios, entonces generar estos espacios para conversar, creo que es súper importante, y en eso de sin atacarnos. Y, por ejemplo, hubieron varones que se acercaron muy emocionados y que dijeron que nunca habían escuchado hablar así de esto y que no habían entendido cuál era su rol en esto de trabajar en las brechas.
Entonces me parece que es súper importante en esto que decía David, en esto es generar los espacios para conversar y para poder ver cómo cada uno percibe realmente y para poder ir trabajando esas brechas. Me parece que sí, lo más importante es generar los espacios para poder ir conversando e ir trabajando. Entonces, a partir de eso, aprender y decir, bueno, empezar a incorporarlo a los planes, me parece que va por ahí. Al menos es lo que estamos intentando hacer desde Salud Sinai. Muy, muy bien, Antonella, muchas gracias. Y una cosa nada más que decir, que estamos generando, nosotros que tenemos unos reportes que se llaman Hospitales que Curan el Planeta, ahí salen 3 perfiles de mujeres líderes en diciembre, y estamos por lanzar una serie de podcasts también de cambio climático y salud, donde también estamos generando estos espacios para que las mujeres que están en cuestiones de liderazgo de cambio climático y salud se empiecen a conocer más, y empecemos a conocer más de cuál es el trabajo y el rol de estas mujeres liderando en estos temas. Excelente, muy bien. Gracias, Antonella, muchas gracias. De pronto, ¿quién quiere continuar? Diony, Eliana. Sí, querida. Está bien. Hola, Diony. Gracias. Sobre las preguntas que nos realizas tan interesantes, yo creo que esta pandemia llegó con lecciones muy profundas para todos, y depende de nosotros que leamos adecuadamente esos mensajes y asumamos el compromiso de hacer los cambios, ¿no? En particular en el tema de cambio climático, es evidente que tenemos que hacer una transformación del modelo. Si hay algo muy claro después de el resultado del plebiscito en Chile, que es tan favorable porque definitivamente se requería un cambio constitucional, y este pueblo, después de soportar esa constitución dejada por la dictadura, enfrenta el año pasado pues todas las manifestaciones que además privaron de la vida a más de 30 personas, dejaron a muchos jóvenes heridos de gravedad, sin ojos, ¿no? O sea, con lesiones oculares para toda la vida. Pues este era digamos, el sacrificio que desafortunadamente el mismo sistema político puso como cuota de exigencia para hacer esa transición. Y ese sistema ha colapsado. Los indicadores para América Latina en este momento de pobreza y de inequidad son preocupantes, las proyecciones son preocupantes. La CEPAL así lo ha aseverado, y en el caso de cambio climático, pues realmente estamos en una situación de sobrefactura. O sea, nosotros ya consumimos los recursos en octubre, en los primeros días de octubre consumimos los recursos de todo el año. O sea que tenemos un grave problema. Y yo creo que aquí, digamos, el reto enorme está en que comprendamos que la pandemia llega con esos mensajes, digamos, filosóficos muy profundos de un nuevo relacionamiento entre hombres y mujeres, un nuevo relacionamiento con la naturaleza, unos nuevos pactos en materia económica. Todas las economías tienen que girar en torno a la vida, al cuidado del territorio, a entender que la primera condición que debe existir para el desarrollo económico tiene que ser la disponibilidad de recursos naturales. O sea, nosotros no podemos seguir en esta sin razón. Es más, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestros países no pueden seguir siendo las cenicientas del presupuesto público, como pasa en Colombia, ¿no? Que cada año estamos disminuyendo de manera preocupante el gasto público, que no es un gasto, ese es el concepto teórico, pero es una inversión en los temas ambientales. Y llegamos al asunto al final de tener pues cada vez un incremento de hectáreas deforestadas que no para, ¿sí? En un ejercicio de acaparamiento de tierras con diversas finalidades, desde cultivos de coca, pasando por ganadería extensiva, pasando por cultivos de agricultura intensiva, por proyectos mineros también y petroleros, ¿no? O sea, se acapara y se destruye completamente un país, el segundo país más megadiverso del planeta, y no tenemos herramientas porque, entre otras cosas, pues sabemos que la precariedad tan grande que tienen nuestras instituciones, el Sistema Nacional de Parques tiene a estos guardias, estos guardabosques, y es un guardabosques para una cantidad infinita de hectáreas sin ningún tipo de equipos, ni de transporte, ni de insumos para hacer su labor. Las corporaciones autónomas regionales altamente politizadas y tampoco cuentan con los equipos de talento humano suficientes para hacer un control ambiental adecuado.
Yo creo que eso lo entendemos mucho mejor las mujeres, también por la, digamos, nuevamente reitero, la forma como hemos sido educadas en ese tema del cuidado. Y yo creo que las salidas a esto, querido David, para encontrar unas relaciones mucho más equitativas, que me encanta tu preocupación y la saludo con mucha alegría y la felicito enormemente porque pareciera que nadie se preocupa, nadie se preocupa porque los indicadores de desempleo duplican las mujeres al desempleo masculino. Que hoy tenemos a nuestras mujeres altamente sacrificadas y confinadas con esposos agresores, que los feminicidios han aumentado, que la violencia intrafamiliar ha aumentado, que los abusos, ¿no? Que uno de los productos que más se vendió en épocas de pandemia fueron los preservativos y las pastillas anticonceptivas, ¿no? O sea, son indicadores que nos muestran los retos tan grandes que tenemos. En el análisis del retorno escolar, por ejemplo, hay un factor determinante, y es que muchas de las mujeres tuvieron que asumir el rol de docentes y de maestras de sus hijos, abandonando el mundo del trabajo y quedando supeditadas a sus agresores, porque la dependencia económica conduce también a una dependencia afectiva, ¿no? Y a una suerte de sometimiento de ellas a estas relaciones violentas. Entonces, pareciera que nuestra sociedad no se inquieta y no se preocupa, por ejemplo, sobre los trasfondos en salud mental. Pero el problema, querido David, es muy profundo. Y aquí, por ejemplo, tenemos que hablar con seriedad sobre paridad política, ¿sí? Es un tema que no hemos mencionado hasta el momento y yo quiero adicionar al análisis que estamos haciendo con las queridas amigas que nos acompañan hoy, nuestros queridos seguidores que están participando de este panel. Y es que nosotros en Colombia venimos para atrás, ni siquiera estamos cumpliendo la ley de cuotas del 30% como mínimo de representación política en los cargos de elección popular y corporaciones públicas. No cumplimos ni siquiera el 30%. Estamos con unos indicadores del 16%, del 13%, dependiendo del espacio del que estemos hablando, pero estamos por debajo del 20% de representación política. Entonces, es necesario que las mujeres estén en los espacios de toma de decisiones. Es absolutamente indispensable para que las políticas públicas, las normativas, ¿no? tengan toda esa fuerza de defensa de la vida. Yo creo que un congreso donde las mujeres estuviéramos mayoritariamente, o por lo menos fuéramos la mitad, no tendría consideraciones tan indiferentes frente a la renta básica universal, o no tendría una lectura como tan tibia frente al fracking, frente al fracturamiento hidráulico de la roca y todo lo que implica. Yo creo que aquí, si el Congreso tuviera una participación femenina mucho más robusta y además las mujeres tuviesen la formación de género que se requiere, porque también allí necesitamos, no solo las mujeres, hombres y mujeres lo requerimos con urgencia, pues seguramente la agenda de país sería distinta y allí podríamos, mi querido David, seguramente superar un poco, por lo menos proponernos un plan de trabajo para cerrar esas brechas de género que son tan inquietantes y que a todos nos deben preocupar. Entre otras porque los hombres los estamos privando de la maravilla de formar a sus hijos, de leerle un cuento a sus hijos, de transmitir valores, de aprender a cocinar y de disfrutar un plato de comida rico con su familia. Y como tú dices muy bien, David, de cuidar también a nuestros hombres, ¿sí? Porque fíjense ustedes, ahora que la Asociación Colombiana lanzó una alerta sobre lo que está pasando en materia de cáncer en el país, porque frente a todo el tema, la concentración de la pandemia, hemos descuidado una cantidad de enfermedades crónicas que se nos están empeorando gravemente. Y cuando hacemos la lectura vemos que estamos muy preocupados. La mamografía, la citología, está muy bien porque es una causa fuerte de mortalidad el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, pero no nos preocupamos por el cáncer de próstata igualmente, ni lo promovemos igualmente, ¿no? Y tampoco exploramos que el cáncer de mama también puede ser experimentado y puede ser vivido por los hombres. Entonces aquí yo creo que necesitamos aprender en ese relacionamiento nuevo, esas éticas del cuidado, esas éticas del amor, de la autoestima, ¿no? De otros valores diferentes que tenemos que crear en nuestra sociedad. Y yo creo que las mujeres podemos enseñar muchísimo de eso, ¿no? De eso que al final, pues, ha sido la columna vertebral de las naciones
siempre, o si no estudiamos los procesos de independencia de nuestros países para que comprendamos cuál ha sido el rol de las mujeres, que desafortunadamente no ha salido a la luz porque no ha sido documentado debidamente, porque la historia ha sido escrita por los ganadores, por los hombres, ¿no? Por los blancos, ¿no? Tenemos unas lecturas muy sesgadas de la historia y de la contribución femenina a esas luchas. Entonces ahí también tenemos un trecho grande que recorrer de la mano de nuestra academia y de nuestra sociedad civil. Gracias, querido David. Gracias, Diony, por la respuesta. Muy bien, excelente. ¿Quién quiere continuar? De pronto, la profe Margarita, o Eliana, o Daniela. Yo no me atrevería a responder a tu pregunta, porque exceden lo que puedo decir con fundamento. Y me pareció sumamente interesante todas las conversaciones que se han hecho y que me parecen riquísimas, o sea, que son de aprendizaje para mí, tengo que decirlo. Y si me permiten, puedo decir lo que me parece rico en esto, porque es como nunca he trabajado en cuestiones de género ni de feminismo, lo he escuchado, pero no he entrado sobre el tema. Aprendí varias cosas. Por ejemplo, mientras estábamos hablando de la brecha y de la no paridad entre mujeres y varones, estaba diciendo, bueno, ¿y qué pasó con las utopías? ¿No? Y me puse a pensar, yo he trabajado bastante sobre ese tema, me puse a pensar, no conozco una sola en este momento, no me viene a la memoria, y tampoco la encontré mientras estábamos hablando, la estaba buscando, en un repositorio que estamos preparando desde este programa, loco programa 2084, sobre los futuros del pasado, digamos, ¿no? Entonces hay un grupo en donde está compañeras colombianas con compañeros argentinos trabajando sobre estos futuros del pasado. Más lo que yo he revisado, no puedo encontrar una sola utopía conocida, publicada, formulada por mujeres. Entonces me digo, si las mujeres pertenecemos a la comunidad del cuidado, como se ha dicho acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si pertenecemos a la comunidad del cuidado, en el cual conservación de la vida, que implica una proyección hacia el futuro, hacia el mañana, digamos, ¿cómo es que no han aparecido? Y no es que no existan, estamos absolutamente convencidas que sí existen. Bueno, ahora me acordé a una, pero no me acuerdo el nombre. Pero es una aguja en un pajar, en realidad. ¿Cómo es que esas voces no han sido escuchadas, publicadas o no han sido legitimadas cuando se ejerce todos los días el cuidado de la continuidad de la vida? Y eso me pareció sumamente interesante. Y otro tema que me di cuenta escuchando a las compañeras es que lo que nosotros estamos proponiendo así locamente con este programa, con este proyecto del 2084 es el cuidado de las voces, el cuidado que están enunciadas, pero no están legitimadas. O sea, no es que nosotras mujeres no pensemos sobre el futuro, lo pensamos más que nadie, porque estamos comprometidas, como decían las compañeras, con el cuidado de la vida, con el compromiso de la continuidad de la vida, pero no están legitimadas. Entonces, creemos que podemos hacer algo por ello si visibilizamos y legitimamos voces anticipatorias que marcan rumbos, que marcan caminos en esta tarea. Cuando
cuando creemos que los escenarios del deseo los tenemos todos y lo que podemos hacer es legitimar esos escenarios del deseo, ponerlos en circulación, hacerlos valer, compartirlos, aprender de ellos y pasárselos a los formuladores de políticas públicas. Profesora Margarita, qué bonito eso que está diciendo usted de cuidado de las voces, muy bonito. Además, porque yo creo que en América Latina las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades rurales tienen mucho que enseñarnos en ese aspecto, porque claro, las mujeres tienen un papel protagónico, pero nunca o pocas veces son legitimados realmente, digamos, por la sociedad. Y yo creo que ese proyecto suyo tiene especialmente esa cualidad, que es legitimar esas voces que están ahí, ¿cierto? Y que ahí han estado, como nos contó Diony, desde la historia, haciendo su lucha, pero que no son escuchadas. Claro. Eso lo discutimos mucho. Bueno, no es un proyecto mío, es un proyecto colectivo. Tenemos, somos muchos, digamos, en este momento. Eliana es parte de ello y parte importante de ello. Y esperemos que no sumar, sino incorporar. Y lo vamos armando sobre la marcha, porque no sabemos bien dónde vamos a llegar. Y en un momento habíamos dicho, bueno, tenemos que habilitar las voces. Después decimos, pero ¿cómo? Si las voces están habilitadas. Lo que no están es escuchadas. Y tampoco están legitimadas y tampoco están difundidas. Y eso nos parece que modestamente podemos aportar en este proyecto colectivo y regional latinoamericano, ¿no? Que está abierto a todas las voces de todos, pero especialmente a las voces que no están legitimadas. Y entre ellas, por supuesto, la de las mujeres, mitad del mundo, casi nada. Profe, muy bien. Yo quisiera que a partir de esa reflexión que usted acaba de hacer, nos contara entonces cómo involucrar a los hombres para que los hombres entonces también escuchemos y legitimemos esas voces, ¿sí? Que realmente, lo que nos dijo la profesora ahorita, Antonella, ¿cuál sería esa actividad pedagógica que tendríamos que hacer para que realmente esto, digamos, pueda llegar a toda la sociedad, tanto hombres y mujeres tomemos conciencia de este enfoque y realmente de la necesidad de escucharnos y legitimarnos? Creo que Antonella y Dion también fueron, y la compañera Daniela y Eliana, por supuesto, fueron claras. Tenemos que empezar por conversar. Lo que uno no conoce no puede valorar, y si no lo puede valorar, no puede actuar. Y entonces pareciera que esta ecuación de conocer, valorar y actuar es una ecuación que se puede aplicar a esto también. Y para ello el conversar, el empujar. Yo estoy convencida, como dije en un momento, nadie nos va a dar nada, nunca nadie te va a dar nada porque sí, sino que hay que conquistarlo, y para conquistar hay que empujar y hay que moverse, y empezar por conversar. Y por ejemplo, un ejemplo quizás muy anecdótico, estuvimos discutiendo muchísimo cómo sería esa web del Museo de Futuros, y le pusimos Futuros también porque salió en las conversaciones. Y entonces dijimos, bueno, ¿y entonces cómo aparece? Y decidimos que tiene que aparecer todo parejo, tiene que ser como una textura, en donde aparezca lo que presenta un niño con lo que presenta un catedrático, digamos, y tiene que aparecer todo parejito, y en eso creemos que poner en un mismo nivel de legitimación es un paso adelante. Pero no quiero ocupar más espacio. Profe, muchas gracias, muchas gracias. De pronto, Daniela, si está todavía, o Eliana, ¿nos quieren compartir sus ideas? Daniela, primero. Yo, en realidad en particular, me gustaría referirme a dos aspectos que están muy asociados a la realidad que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿verdad? Con esta situación de que ganó el apruebo una nueva constitución, y además para poder elaborarla que haya ganado, ¿verdad?, esta opción de la Asamblea Constituyente. Eso es un hito para nosotros.
también es un hito para las mujeres, pensando en que parte de los eslogan o parte de una frase que acuñaron las organizaciones de mujeres en este proceso es el nunca más sin nosotras. ¿Sí? Desde que comenzaron estas discusiones acerca de una nueva discusión, o sea, de una nueva constitución, perdón, esto fue fundamental, el nunca más sin nosotras, ¿verdad? Y eso llevó a que en marzo de este año se promulgara la ley de paridad de género en el proceso constituyente, y eso asegura de alguna manera la participación política paritaria de mujeres en esta Asamblea Constitucional. Eso es un hito para los movimientos feministas y para los movimientos de mujeres que pueden declararse no feministas también, ¿verdad? Eso me gustaría recalcarlo. Y lo otro es, pensando en este modelo o en esta posibilidad de cómo acercamos a los hombres a esta mirada feminista, también desde las organizaciones de mujeres se plantea que la nueva constitución que debe regir Chile tiene que tener en el ámbito de la educación una marcada o que tiene que decir explícitamente que se propone una educación no sexista, ¿sí? Ese es el paso principal para avanzar entre esta comunicación entre hombres y mujeres, para que entendamos que el feminismo no es avasallar, no es terminar con una visión masculina, sino que es un proceso de convivencia donde la equidad, el respeto sean las bases de una sociedad que nos permita convivir, ¿verdad? Entonces, la educación no sexista, yo lo tengo apuntado aquí, pensando en un sistema educativo que no fomente y perpetúe los estereotipos de género y la violencia simbólica, ¿sí? Eso es la base para comenzar a discutir o para comenzar a comunicarnos de una manera que nos permita efectivamente llevar a cabo una sociedad más justa y más equitativa entre hombres y mujeres. Me gustaría destacar esos dos aspectos. Sin duda, la educación no sexista como un paso para acercarnos a este entendimiento, ¿sí? Eso podría señalar. Muy bien, Daniela, muy bien ilustrado, muchas gracias. Y Eliana Martínez, No, nuestra pues súper bien, no, es que Daniela, ya voy a prender la cámara, Daniela acaba de tomar esas palabras más precisas de lo que yo también quería compartir, porque es que hay muchos críticos de esta corriente precisamente porque esa disección del eco a la ecología y feminismo, como si las mujeres estuviéramos únicamente como en esta lectura de poder pensar las acciones y estrategias para enfrentar el cambio climático. Pero no se trata de eso, o sea, Daniela, no lo pudiste haber dicho más claro, sobre todo porque este fenómeno o esta realidad nos obliga a entender muchas causas, muchas miradas, muchos diálogos, muchas posibilidades en esa construcción y en ese reconocimiento, y sobre todo las diferentes capas o intereses que hacen que en esas intersecciones pues el diálogo tenga que emerger y las brechas tengan que cerrarse. 2:30. Entonces yo creería, David, que claro, Daniela nos deja ahí como en punta para seguir en este planteamiento de que hay que estudiar y hay que profundizar en estas intenciones de construcciones de las miradas feministas, y esta es una, como las limitaciones que también ha planteado a la larga de la historia esto. O sea, la transición misma en ese cierre de brechas implica ese diálogo de las mujeres con los hombres y de los hombres con las mujeres, no esas exclusiones ni esas exclusividades, sino el entender en esas maneras de actuar en el mundo, pues cuáles son las mejores posibilidades en esos encuentros para darle salida a un asunto tan tremendo como es este de enfrentarnos a esta realidad en esta crisis social y ecológica que tenemos. Lo quiero como decir refiriéndome a algo que mientras escuchaba encontré, pero que me ha hecho como pensar muy corto, y es que una de las principales figuras del ecofeminismo, Warangi Maathai, ella fue premio Nobel en el 2004, y cómo les parece que ella se planteó un movimiento que se llamaba Cinturón Verde en Kenia, y entonces se fue con un montón de mujeres a sembrar árboles, y era para evitar la deforestación y la desertilización, o sea, en África, pero entonces, claro, ellas recibían por sembrar esos árboles dinero, o sea, el reconocimiento al trabajo, pero era ese dinero para las familias, para poder también mantener a los hijos.
le hicieron muchas críticas a eso, o sea, muchísimas críticas, pero la visión holística del desarrollo sostenible pues empezó también a darle sentido a este movimiento con ese ejemplo. 2004 pues era una década un poquito más, pero al sentido mismo de cómo se engloban los derechos de las mujeres con respecto al tema del cuidado en el trabajo o para el trabajo. Bueno, hay muchas cosas que uno pudiera también profundizar con ejemplos que le van diciendo a uno, bueno, esto tiene que tener una apertura, ¿cierto? Esto tiene que tener unas formas de legitimar los conceptos, porque la persona que uno con más frecuencia escucha en esta globalidad, o a quien inmediatamente se refieren, pues quien no ha escuchado hablar de Vandana Shiva, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado hablar de esta mujer de la India en ese activismo cuando se empieza a denunciar como el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres en el tercer mundo, y ella con sus miradas alternativas, que también recibe un premio Nobel, pues mueve, por ejemplo, en la India campesinos, millones de campesinos contra las explotaciones por el comercio? Y ahí, en esa mirada, ella en ese movimiento social empieza también en esa apertura a darle sentido a la diversidad, a la posibilidad de integrarse en ese medio de vida a través de las semillas. Entonces, claro, aquí hay que empezar también a profundizar para poder entender cómo en este camino hay unas posibilidades de diálogo, que no se trata de aplastar pues al otro y en su alteridad, al hombre frente a la mujer. Pero muy bien tus preguntas, David, muchas gracias. No sé ahora con qué seguimos. Gracias, Eliana. Manuela, no sé si de pronto hay preguntas de las personas en el foro. Sí, hay, digamos, varias preguntas y comentarios. Entonces, pues, leeré de a una para ver si alguna, pues, quién de ustedes puede dar respuesta. Y ya. Entonces, la primera pregunta fue, quiero saber si existe alguna diferencia entre pensar las miradas de las mujeres y las miradas ecofeministas. No considero que el feminismo sea una lectura desde las mujeres. Querida Manuela, si me permites, me gustaría aportar tal vez algún elemento sobre lo que venimos conversando y sumarlo a esta reflexión, a esta pregunta que nos hace la persona del público. Y es que yo coincido completamente con la reflexión que nos regala Daniela sobre el papel de la educación, y yo le sumaría los medios de comunicación, que son también un elemento de formación, de educación, de información, ¿no? Tienen varias funciones en la sociedad. Yo creo que ahí tenemos que adentrarnos en un análisis y en un acompañamiento más riguroso de lo que está ocurriendo en los medios, en la preparación de los contenidos, en el tipo de mensajes que se dirigen a las audiencias, en la intencionalidad que tienen esos mensajes. Si nosotros solo revisamos Netflix y las series que nos gustan, de alguna manera nos aislamos de lo que cotidianamente los ciudadanos y las ciudadanas, las familias, los niños y las niñas están recibiendo. Y yo creo que es muy importante desde nuestras facultades de comunicación, especialmente, hacer un estudio muy detallado de esas, digamos, de esos mensajes que están inherentes, ¿no? Que a veces no parecieran como tan explícitos, en algunos casos son muy explícitos. El uso del cuerpo femenino, ¿no? Seguimos todavía utilizando el cuerpo femenino para vender propaganda, para vender contenidos, para vender noticieros, para vender secciones de farándula. Seguimos entregando y enviando mensajes claramente sexistas, que lo que hacen es remarcar los roles, destruyen completamente una filosofía feminista que, completamente de acuerdo con quien nos escribe, no es una propiedad exclusiva de las mujeres. Precisamente hay toda una visión sobre por qué todos estamos llamados a ser feministas, hombres y mujeres, ¿no? Y a ser defensores de los derechos de las personas independiente de su condición. O sea, todos tenemos que sentirnos ofendidos frente al racismo, frente a la homofobia, frente a la xenofobia, frente a la aporofobia, ¿no? Esa discriminación hacia las personas pobres y vulnerables, de la que tanto nos habla esta filósofa maravillosa de la cortina española ella.
Entonces, digamos que aquí tenemos un reto gigante. A mí me sigue preocupando muchísimo cuando veo, hay una serie de televisión aquí, un programa de televisión con mucha audiencia que es Sábados Felices. Y si uno hace un análisis de Sábados Felices, en cada una de sus sesiones nosotros como Asociación Colombiana, pues hemos dirigido en algunas oportunidades cartas al defensor del televidente exponiendo contenidos y mensajes abiertamente sexistas que animan, entre otras cosas, a la violencia y al feminicidio, ¿no? Y no solamente en ese programa, pero me refiero a ese programa porque es un programa que tiene una altísima penetrabilidad en público familiar, es muy popular, le llega a la familia colombiana y pues realmente si analizamos allí hay una cantidad de elementos que son no solamente sexistas, sino también racistas y clasistas y xenófobos, ¿no? Entonces, entender eso, ¿por qué un noticiero de televisión tan acreditado como CMI, una vez hacen la famosa sección del 1, 2, 3, la periodista que presenta farándula aparece en la sección 1, 2, 3, que es un poco más seria, del cuello para arriba, pero ya en la sección de farándula aparece con una minifalda normalmente que deja ver casi que pues sus partes íntimas, ¿no? Y a pesar de que muchas personas han enviado cartas, porque esto no se trata de objetar el cuerpo femenino, sino se trata es de destacar y de poner el ojo en el uso del cuerpo femenino como un instrumento de venta y de mercado, en el que además no se considera la capacidad de la periodista que está presentando, sino solo la estética de esta persona, pues es muy llamativo, ¿no? O sea, no comprendemos cómo esto sigue ocurriendo. Entonces yo creo que es muy importante hacer un análisis bastante profundo de lo que significa el aporte de los medios y la educación como reto esencial, que no es solamente una cátedra de derechos humanos o una cátedra de género, sino que es transversal a todos los contenidos y a todas las asignaturas que vemos. Si vamos a enseñar educación física, ¿cómo hacemos para enseñar inclusión? ¿Por qué nuestras niñas y niños siguen pensando que el fútbol es un asunto de hombres, no de varones? ¿Cómo hacemos para deconstruir eso desde esa primera infancia? ¿Cómo hacemos para deconstruirlo también en el mundo de la ciencia y las matemáticas? ¿Cómo animamos a más niñas a estudiar disciplinas duras sin marcarlas de entrada o sin asignarles un rol específico en el mundo de las ciencias sociales o en la biología, ¿no? Entonces aquí hay un universo que tenemos que empezar a construir y estoy de acuerdo con Daniela, el rol de la educación, pero de una educación amplia, ¿no? No solamente la escuela, la universidad, o sea, lo institucionalizado, sino los otros escenarios que de manera informal también están educando a la sociedad, ¿no? Que le están ofreciendo otras estrategias de formación, son fundamentales. Y en esta pandemia sí que es relevante, porque las personas están más tiempo en las pantallas, en las redes sociales y en la televisión o pegados de la radio que de otros espacios de socialización. Entonces creo que ahí tenemos un reto gigantesco de trabajo. Gracias. David y Manuela, a mí me gustaría mucho aprovechar y valorando pues que Marga está acá de Lola y que quizás la experiencia de la iniciativa que están planteando, que habláramos un poco de esto en las ciudades, de esto en los espacios habitados, urbanos y rurales. Yo creo que allí también tendríamos mucho que decir con el mismo programa de bienestar en Chile o la misma experiencia desde el sur en Argentina. Yo creo, Marga, que esa perspectiva también de ese diálogo intergeneracional en nuestros territorios, en nuestras ciudades, pues tendrán también mucho que plantearse en esas reconfiguraciones. ¿Vos qué pensás o cómo lo percibís? No, porque veo que ya María se nos retiró o yo no la estoy viendo o no sé cómo estará conectada. No, María lamentablemente tenía otra actividad y se tuvo que retirar, así lo puso en el chat. Hay un tema, no sé por dónde tomarlo. Yo creo que la posibilidad de habilitar el pensamiento sobre el futuro, habilitar la posibilidad de la capacidad de aspirar, sobre la que tanto ha escrito Arjuna Padura, que es un antropólogo hindú
indio, que trabaja creo que está en NYU ahora, en la New York University, que estuvo en la New School con nosotros. Me parece que es un tema importante. Y en relación a los temas urbanos, cuando uno habla de ciudades ahora, cuando uno habla de cuestiones urbanas, la cuestión urbana excede en mucho la materialidad de la aglomeración física urbana. Porque, como todos sabemos y estamos experimentando desde el mismísimo momento, a través de las comunicaciones, de la globalización de las comunicaciones, el tema urbano llega a todos los rincones que están conectados. Porque sabemos que tanto por hablar de lugares lejanos y rurales, como dentro mismo de las grandes metrópolis, tenemos grandes sectores que no están conectados, que no están conectados al Internet, que están por fuera, digamos, de lo que es la experiencia actual. Y hay tendencias que están revisando esa división rural-urbana. O sea, hay académicos que han trabajado sobre eso y que, por ejemplo, hacen una crítica muy bien fundada de qué son los números, qué son las estadísticas urbanas, cuando en realidad vienen sobre preconceptos de lo que es una ciudad. Preconceptos, definiciones diversas, etcétera, etcétera. Dejando por fuera, como si fuera una dicotomía que no está en relación a las cuestiones rurales. Y nosotros creemos que tanto campo como ciudad en este mundo actual están profundamente interconectados y relacionados. No creo que haya que hacer ningún tipo de diferencia. Y cuando trabajamos sobre cuestiones urbanas, en realidad las cuestiones urbanas exceden por mucho tanto la sociabilidad como la economía, como la materialidad de las aglomeraciones. No sé si es eso lo que Sí, quería que hiciéramos como en este diálogo, en los minutos que nos van quedando, David y Manuela, también una serie como de asuntos que puedan aproximarnos en ejemplos de este conjunto pues de diálogo entre nosotras mismas. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver, Marga, que claro, las ciudades, liderazgos en nuestros territorios por parte de las mujeres, quienes están preocupadas de esas exclusiones o esas periferias, las mujeres motivadas intentando buscar una vivienda digna o buscar un trabajo decente o que sus hijos estén escolarizados. Bueno, todo este escenario y con ese planteamiento pues de futuro, en ese desbalance o en ese cuidado mismo, esa ética del cuidado, pues cómo nos pone de forma vívida en el territorio a plantearnos estos retos. Entonces se me vino a la cabeza y quería pues hacerte esa pregunta, ese comentario, esta intervención conjunta. Yo estoy segura que las condiciones o las conformaciones territoriales por los espacios urbanos rurales, pues claro, cada vez van a tener esa imbricación frente a lo que va a ser los mismos desafíos pues de cambio en el territorio. Entonces tenía pues como esa inquietud. Yo no sé cómo la perspectiva de las otras compañeras o David, para no desordenar el guión, pues continuemos como ustedes lo tienen planteado. Gracias, Marga. Gracias, Eliana. No, Eliana, está muy bien. Si las demás compañeras expositoras quieren plantearnos su opinión, sus ideas, magnífico. Sí, y también miremos, Manuela, porque yo no tengo contacto con el Facebook, si tenemos posibilidad de mirar qué otras preguntas tienen las personas en el foro. Si Manuela tiene más preguntitas, listo. Sí, aquí hay otras preguntitas, pero no sé si antes de eso alguna de las invitadas quiere aportar algo. No, bueno. Entonces, bueno, han habido varios comentarios, más como observaciones. Listo. Una de esas es si el rol de las mujeres se ha construido históricamente desde el cuidado, de qué forma poner a las mujeres como la cabeza del cuidado del cambio climático y de la salud. Y esto, pues, cómo reforzaría el rol como tal de las mujeres
y cómo se puede revertir esa naturaleza del rol de las mujeres como cuidadoras. Cómo reforzarlo y cómo revertirlo. Puedo empezar, si después siguen las compañeras. Me parece que hay un tema de que no queremos tampoco dejar fijo este rol de que le corresponde a las mujeres ahora también resolver el cambio climático desde las redes de cuidado, ¿no? Justamente no es que queremos reforzar ese estereotipo, está culturalmente la cuestión de cuidado y está bien, pero queremos tejer redes de cuidado entonces, en donde tengamos comunidades de cuidado. Que si una mujer quiere asumir ese rol de liderazgo y de cuidado de la comunidad, está bien, pero me parece que no queremos tampoco reforzar que le corresponde a esa mujer, lo que sea, que es lo que vimos ahora en la pandemia, en donde las brechas de género quedaron todavía más a la vista, como decía David, porque quedaron las mujeres con todavía más carga. Teletrabajando en la casa, yo no tengo hijos ni hijas, pero es decir, muchas mujeres, pues, seguramente todos conocemos los que estamos escuchando esto hoy, mujeres que además de estar teletrabajando, ellos tuvieron que ocuparse de que sus hijos e hijas también hagan la escuela y el cuidado de los adultos mayores, y es demasiado. Quedó hecho todo eso sobre los hombros de las mujeres, y es demasiado. Eso queremos desarmarlo, no queremos sumarle a eso el cambio climático, pero sí es verdad que cuando miramos en ambiente y salud, son muchas más las mujeres las que asumen estos roles de liderazgo, porque ya tenemos incorporado el tema del cuidado. Y entonces nos sale ese cuidado de la comunidad de manera natural, que no es natural. Pero bueno, es interesante, me parece, la conversación. No sé qué tienen las compañeras para decir. Forma parte de todo eso que queremos revisar y que estamos aprendiendo, y cómo usamos los liderazgos que ya existen y a la vez cómo construimos otros, ¿no? Ese es el desafío. David, a mí me parece que puedo hacer una intervención un poco provocadora y muy sencilla, y yo creo que puede ser inspiradora con respecto al manejo, por ejemplo, de los residuos sólidos en la casa, las basuras en el barrio. ¿Cómo entender que hay cosas tan pequeñas y tan sencillas como separar esos residuos y asumir ese manejo y hablar de esa escalabilidad? O sea, en esta perspectiva, digamos, ecofeminista, pues claro, ese ejercicio donde se comparten el rol hombres y mujeres en ese manejo ya a escala diferencial del trabajo mismo, de lo que implica la limpieza de la ciudad, el manejo de las basuras, la destinación de ellas, los recursos, cómo se pueden nuevamente algunos de ellos separándose, volverse a utilizar, pues ahí nos pone un ejemplo muy sencillo y muy claro que quizás nos dé una pista desde ese pequeño momento en el hogar, cómo escalarlo para generar una gran transición con lo que esperaría una estrategia de mitigación al cambio climático o una estrategia de adaptación frente a los nuevos retos de lo que podría hablarse de una economía circular o de un uso, una regeneración de esos recursos y pensarse en unos asuntos más limpios. O sea, creo que ahí Anto y de pronto las compañeras también podrían mirar qué se pudiese ejemplificar en ese sentido. Pero yo creo que nosotros lo hemos visto en Medellín, David. Las mismas mujeres, cuando en nuestros barrios vemos el manejo de las basuras, ellas preocupadas por generar esos cambios, no solo por la cultura misma, sino acompañar a los niños. Claro, yo digo, no la cultura porque tenga que estar limpio, sino acompañar a sus niños para que sean semilleritos jóvenes, pequeños, entendiendo esto de las basuras y todo lo que ello implica, pero también evitando con ello conflictos innecesarios y mejorando la convivencia de los barrios. O sea, ahí van como implicándose otra serie de asuntos que en cadena avanzan al concepto del cuidado y la convivencia. Entonces, no sé si eso sea provocador y quizás eso pueda impulsar a alguna intervención por parte de las otras compañeras. A mí me gustaría plantear algo, porque estaba leyendo la pregunta desde el Facebook y me parece que a lo que apunta la persona que pregunta es cómo nos despojamos de ese rol
que el estereotipo indica que nosotras somos madres, cuidadoras, responsables del hogar, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos en conjunto para sacarnos esa chapa o ese estereotipo de que las mujeres estamos para ese rol, ¿verdad? Entonces, es algo que nos planteamos. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, ¿sí? Para mí ese rol no lo practico, digamos. Pero también entender que, por ejemplo, la realidad latinoamericana o la realidad de Chile, por ejemplo, es que un alto porcentaje de las mujeres ocupan un rol de jefa de hogar, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de estos pequeños cambios que puedan impactar en el cambio climático, o estos pequeños cambios que van a ir gatillando que una sociedad se haga consciente, ¿verdad? Que estas partículas o que este material particulado efectivamente nos afecta, que esto efectivamente es un problema de salud pública. Cuando uno enfrenta indicadores o cuando uno se enfrenta a esta definición técnica de la contaminación, no toda la población comprende cuál es la implicancia cotidiana, diaria y de salud que puede tener, ¿verdad? Cuando hablamos habitualmente del material particulado por metro cúbico, yo tampoco soy experta en el área, pero me ha tocado estas discusiones en términos del programa Bienestar y Territorio. Y nuestra pregunta es cómo bajamos esa información a que todos la comprendamos, ¿sí? Entonces, para volver a la pregunta, es difícil plantearse quitar a la mujer de ese rol cuando sabemos que nuestra realidad latinoamericana responde a ese estereotipo, ¿sí? Es súper complejo, me parece que tendríamos que analizarlo mucho más profundamente. También concuerdo con Eliana de que hay que aprovechar ese rol de jefas de hogar o ese rol preponderante que tiene la mujer en la crianza y desde sus hogares, porque desde ahí se generan los grandes cambios, ¿sí? También comparto la visión que planteaba, no quiero equivocarme el nombre, Dione, ¿verdad? Que es que necesitamos asegurar que la educación, no solo la educación pública o la educación como grados académicos, ¿verdad? Nos aseguren el cambio, sino que también esta educación a través de los medios, esto que hacemos circular, esta información extra que llega, sea la que contribuya a mejorar esto. Pero yo siento que despojarnos de ese rol está siendo súper complejo debido a que la realidad que vivimos como Latinoamérica o como países de Sudamérica, ¿verdad? Seguimos manteniendo ese estereotipo, no hemos podido salir de él. Somos muy pocas las mujeres que estamos en una posición, como definía Antonella, en un momento de privilegio, o hay muy pocas mujeres en el poder aún que nos permiten establecernos de otra manera. ¿Sí? No sé si eso aporta a la discusión o responde a la pregunta de la persona. Sí, no sé si me permiten. Claro que sí, adelante. Creo que estamos, cuando Daniela menciona de que estamos dentro del estereotipo, y sí, estamos dentro del estereotipo, por generaciones. Yo pertenezco a una generación bastante anterior a la de ustedes. Sí tengo 3 hijos, sí la he peleado durante toda mi vida. Pero creo que despojarse de estereotipos lleva mucho tiempo, lleva cambios culturales, y todos sabemos que los cambios culturales son los más difíciles, los más largos de hacer, y los que necesitan acciones pequeñas, escalables, como las que comentaba Eliana con el tema de separar la basura, etcétera, etcétera. Y también cambios profundos que no se pueden conseguir de un día para otro. Estoy totalmente de acuerdo con Antonella de no cargar más responsabilidades. O sea, no somos las responsables de resolver el cambio climático, pero sí somos responsables como personas, seamos mujeres o varones. Somos responsables de este planeta, somos responsables de la continuidad de la vida, y si nosotras como mujeres podemos hacer algo un poco distinto, hagámoslo, pero primero que nada somos personas, y como personas en este mundo tenemos responsabilidades. Tenemos capacidades distintas, aprovechémosla, como todas las mujeres sabemos que tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos, lo poco que tenemos, y
y ser personas en el mundo, personas reconocidas como tales, con nuestras capacidades particulares. Pero eso es todo lo que quiero decir. Trabajando en temas urbanos, nosotros vemos muy claramente que no hay un determinante del cambio. No es ni el ámbito físico solo, ni el ámbito económico solo, ni el ámbito social solo, ni cultural solo, que puede provocar cambios trascendentes en una sociedad. Es una integración de todo eso. Y una integración compleja, muy difícil, llena de contradicciones, llena de peleas, llenas de desafíos, que los tenemos que abordar, y esa es mi modestísima postura como personas, y que como mujeres tenemos cualidades especiales, pero fundamentalmente somos personas que debemos ser legitimadas y debemos luchar por nuestra legitimación. Quizás estoy hablando desde una experiencia generacional, pero eso es como lo veo. Y la lucha es cotidiana, es de todos los días, es en todos los aspectos. Bueno, nada más quería decir. Profesora Margarita, muchas gracias por su aporte, muy importante en este momento. No sé si alguien más quiere participar, o la última pregunta, Manuela, del Facebook Live, ya para ir cerrando, que van siendo la 1, ya nos da pena con nuestras invitadas. Sí, yo considero que ya pudiéramos dar cierre pues a la sesión de nuestro foro. Le doy la palabra entonces a la profesora Eliana. Bueno, Manuela, muchas gracias por haber hecho este esfuerzo también en compañía de David. David es un compañero de trabajo con el que en la línea de investigación venimos avanzando, tratando de entender estas dinámicas de hombres y mujeres en el territorio. Entonces, parte de la reflexión en la profundidad, pues nos tocará la tarea de seguirla haciendo David muy críticamente. No, ya terminamos nuestra actividad. Espero que se puedan generar lazos a futuro entre ustedes con las experiencias o intereses que se tengan. Creo que hay un proyecto de intención importante, y es que sumemos más voces de nosotras y de las posibilidades de que otras se sumen para seguir entendiendo en esta dinámica que las brechas habrá que cerrarlas, y que las posibilidades está precisamente en decir vamos a intentarlo, vamos a estudiarlo, vamos a permitirnos, como hoy lo han hecho ustedes, encontrarnos para dialogar y para plantear nuestros pensamientos y nuestras miradas a futuro. Pues esto era lo que queríamos y esperábamos en este espacio. Muy agradecida de verlas, de estar aquí. David, muchísimas gracias, y entonces seguiremos en contacto. Qué bueno si prendemos la cámara y nos vemos y nos despedimos. Qué bien. Gracias, ha sido un placer. No, súper, gracias. Muchísimas gracias a todos. Si quisieran decir al cierre, sería muy lindo una frase cada una, y con eso nos despedimos. ¿Quién quiere empezar? Gracias, de verdad que creo que, generemos más espacios como estos, me parece, más espacios de intercambio y de redes, y espacios tan distintos de trabajo, me parece, ¿no? 13 horas. Nosotros decíamos, yo trabajo en algo que nada que ver en lo que trabajamos, y encontramos puntos en común, y bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tejer alianzas más amplias. Así que gracias. Sí, yo les quiero dar las gracias, porque nos permite establecer contactos, nos permite hacer lo que hacemos, y quizás a través de estas conversaciones podamos apuntar algo más a los valores en los que creemos fundamentalmente, que nos guían, que son, creo, la base y el sentido que se le puede dar a las acciones. Si compartimos los valores, vamos bien. Eso es todo. Muchísimas gracias, querida Eliana, querida Manuela, David, por propiciar este espacio tan valioso, tan maravilloso. Muchas gracias, Antonella, Margarita, Daniela, por sus aportes, Eliana, que también no solo organiza, sino nos da sus valiosas ideas y sus experiencias que nos nutren a todos. Y la invitación es a seguir tejiendo este diálogo con mujeres diversas, ¿no? Con mujeres
afroamericanas, mujeres afro-latinoamericanas y del Caribe, mujeres indígenas, mujeres gitanas, mujeres campesinas, indígenas, ¿no? Porque es cierto lo que nos decía Margarita, las condiciones son bien diferenciales y sí que tenemos que tejer sororidades con otras y con otros, ¿no? Y creo que estos escenarios hay que abrirlos. Yo estoy muy contenta porque la pandemia ha permitido que las universidades se abran mucho más y ratifiquen su compromiso social y llevar las investigaciones, los estudios, los análisis, las discusiones del aula a la sociedad y conectarlas con la sociedad. Yo creo que de verdad que nos hacía falta hace rato. Y quiero felicitar ese ejercicio y particularmente la Universidad de Antioquia siempre está a la vanguardia de ese compromiso social muy férreo, ese compromiso ético. Entonces, felicitarlos de verdad por esto y animarlos a que sigamos en este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, muy bien. Pensé que Dani iba a decir algo. Gracias, David. Gracias, Manuela. Gracias, Clara. Gracias. Y Andrés, que De esa manera damos entonces por finalizado, el foro Miradas Ecofeministas al Cambio Climático y a la Salud. Agradecemos a quienes nos acompañaron desde casa y los invitamos a conocer el resto de la programación del evento de País en País visitando la página web www.uda.edu.co/de País en País. Nos despedimos entonces con un fuerte abrazo y feliz día para todos. Feliz día. Muchas gracias a todas.